¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de Universidad Central y CNN Chile. Cuando comenzó la carrera presidencial en Estados Unidos había más dudas que certezas. ¿Quién iba a salir? Las encuestas le daban a Hillary Clinton el favor, otras muy pocas le daban el favor a Donald Trump. Finalmente es el presidente electo y posterior a eso existen más dudas que certezas. Tratados de libre comercio, relación con la OTAN, relación con China, relación con América Latina, la relación que tiene con México, en fin, todo eso es parte del análisis y discusión que tendremos en este programa. Nota de contexto y tenemos un panel de verdadero lujo. Fue un shock el triunfo de Donald Trump. Se tradujo en las caídas de las bolsas y el aumento de la incertidumbre económica, que parecen haber dejado al Brexit como una decisión menor. Los líderes mundiales se quedaron sin respiración. La mayoría de ellos habían declarado su respaldo a la candidata demócrata, excepto Putin, de quien el propio Trump ha admitido su admiración. Los analistas económicos no han disipado las dudas sobre el empresario en estos días. Han insistido que no tiene experiencia política, que ha dedicado su vida a hacer negocios, que en los debates no demostró ningún conocimiento sobre el mundo y su funcionamiento. Los líderes del Partido Republicano intentan calmar las aguas, pero lo cierto es que el próximo mandatario puede sentirse libre de las presiones del partido, considerando que Trump se impuso como candidato a pesar de la oposición o al voto forzado de los principales líderes republicanos. Ahora deberá intentar cumplir sus promesas. Va a ser interesante observarlo de aquí al 20 de enero, fecha en que debe asumir. ¿Se tranquilizará o mantendrá el mismo ímpetu de la campaña? Trump señaló que desde el primer día se iba a dedicar a destruir el sistema de salud pública conocido como Obamacare, la gran apuesta de Obama. El día 2 debe tocarle el turno a los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha firmado, empezando con el NAFTA que lo une con Canadá y México. Del mismo modo, atacará las causas por las cuales China se ha llevado, según él, los trabajos de los norteamericanos. Habrá que ver qué pasa con el famoso muro para frenar la inmigración y la expulsión de los 11 millones de indocumentados, la gran mayoría mexicanos y centroamericanos. Para el resto de América Latina, el panorama no se ve mejor si consideramos que se pueden perder los esfuerzos con el deshielo con Cuba. Con los aliados de Europa, Trump no está dispuesto a seguir las reglas de la OTAN, al señalar que no pagará un soldado para proteger a uno de sus socios bajo ataque externo. Sobre el Estado Islámico, su plan es simple: bombardearlos donde estén, en Siria, en Irak o en Libia. Cuando entre al Salón Oval deberá implementar las promesas que lo llevaron a la Casa Blanca. La elección de Trump y su significado la analizamos en Actualidad Central, una discusión abierta. Comenzamos a debatir, a analizar. Don Raúl Sor, analista internacional, muy bienvenido. Gracias. Saludamos también a don Samuel Fernández, carrera diplomática, es académico de la Universidad Central, especialista en Derecho Internacional, entre otros prolegómenos que hay por ahí. Pablo, muchas gracias, gentil, don Samuel. A ti. Amigo personal y de la casa, analista internacional, el señor Libardo Huitrago. ¿Cómo estamos, Libardo? Muy bien, Pablo, qué gusto. La pregunta es, ¿ganó por default Donald Trump, vale decir, gracias al rechazo que producía Hillary? ¿O porque su discurso llegó al norteamericano medio necesitado de escuchar lo que Trump tenía que decir, o todas las anteriores? Bueno, yo creo que es un tema bastante complejo porque los republicanos ganaron también el Congreso y ganaron el Senado, de manera que hay una adhesión de los estadounidenses a una cierta opción contra lo que representaba el gobierno del presidente Obama y lo que sería la continuidad de Hillary Clinton. Ahora, está clarísimo que ella era una candidata con mucho flanco, le afectó mucho el tema de los correos privados y la denuncia que hizo el FBI 11 días antes. Si uno observa las encuestas, y las encuestas son otro tema aparte, pero hasta ese momento ella tenía una ventaja de 10 puntos y colapsa en forma absoluta, porque en definitiva hay que tener en cuenta que Hillary Clinton ganó el voto popular. Hay más gente que votó por Hillary Clinton que la que votó por Trump. Ahora, dadas las características del sistema electoral estadounidense y el colegio electoral, como ganó más estados Trump, él va a ser el presidente, pero tampoco hay que sacar de contexto el hecho de que Hillary Clinton sacó más votos. Para ti, Libardo, ¿por qué se produce este triunfo, esta situación?
Porque había una profunda fractura en la sociedad americana, hay una división, los partidos se han dedicado en el último tiempo a deteriorar mucho el clima político nacional, porque hay una desconexión entre la política y las personas, porque hay un desentendimiento de los sueños, anhelos que requieren la población, porque se ha tendido siempre a buscar a pequeños bolsones de la población estadounidense y lo que hizo Donald Trump fue identificar que la mayoría de ese aspecto no había sido atacado, es decir, el blanco trabajador a veces había sido un poco abandonado porque los programas, las políticas estaban más orientadas hacia el latino, estaban más orientadas hacia el afroamericano, y ese bolsón le hizo mucho sentido a Donald Trump, y yo creo que la gran condición de Trump de ser un hombre de la telerrealidad es haber identificado el punto al cual llegar. Identificado eso, leyó el público. Leyó eso y tuvo una cosa que se llama el voto oculto, o lo que llamó Trump, que era la mayoría silenciosa, y siempre apeló a eso. Y si uno sigue desde el inicio de la campaña de Trump, que es venciendo a todos sus rivales republicanos, y después en un hecho que va a ser de mucho análisis, ¿por qué a una maquinaria tan políticamente fuerte como la es la demócrata, por qué la termina derrotando en el sistema y en las reglas de juego de Estados Unidos? Creo que se juntan varias cosas. Uno, haber tocado la tecla precisa, y otro, que la candidata que tenía al frente, desafortunadamente, era para otros tiempos y no para este. Además, se caricaturizó tanto a Donald Trump, que no va a salir, y además los medios le dieron como caja. Entonces, la encuesta es de gente que tenía el voto oculto y el que no reconoce que va a votar por él. Eso es uno de los factores. Pero su elección, ¿a quién la atribuye? Yo lo atribuyo a la exageración. Parece curioso, pero es la verdad a mi entender. Por una razón bien simple. Todo se exageró. Se exageró los defectos de cada candidato y tuvieron la virtud de deshacerse mutuamente y no resaltar nunca las cosas positivas, sino solamente las cosas negativas. Se exageró en los resultados. Se dijo está segura Hillary y no lo fue. Se exageró diciendo este es un payaso que no sirve para nada y no lo ha sido. De manera que todo ha sido una exageración y se exageró en las encuestas, se exageró en los pronósticos, se exageró en los análisis, se exageró en los apoyos, el apoyo total de la intelectualidad norteamericana, de los actores, de los escritores, de los artistas, de Hollywood y cantantes y todo el mundo dijeron no, con esto basta, ¿no? Menospreciaron al verdadero americano. Como decía Libardo, hay un segmento americano que se preocupa de las cosas pequeñas que no fue tomado en cuenta, y ese fue el que eligió a Trump. Ahora, podríamos decir que Hillary Clinton no existe esta palabra, deshilitó, o sea, no se salió de la élite, sino que representaba lo mismo. Y el hecho de haber sumado eventualmente a los famosos, lo que decías tú, los artistas, así es, le puede haber jugado en contra incluso. O sea, ella sigue perteneciendo a la élite, y tenemos a Donald Trump, que se acerca más a mí, más parecido al cowboy antiguo. ¿Ah? Entonces, ¿fue un castigo a las élites? Bueno, yo creo que Hillary llevaba una mochila desde que fue secretaria de Estado. Ella es una de las grandes gestoras de los tratados de libre comercio. Ella es la gran promotora del TPP, este acuerdo transpacífico, y ella se dio una vuelta carnero durante la campaña, y después de haberlo apoyado se desdijo. Y yo creo que uno de los elementos centrales en el rechazo a la política convencional estadounidense es el rechazo a la globalización. Es decir, hay una masa, como lo señalaba Libardo, muy grande de trabajadores que han perdido sus empleos de calidad, y han tenido que pasar a empleos temporales, a ganarse la vida de manera mucho más incierta. Igual que el inmigrante. Hasta cierto punto, claro. Y estamos hablando de una masa de 5 millones de personas que han perdido sus empleos en emplazamientos industriales en los últimos 15 años, y el discurso de Trump era no más libre comercio, vamos a revisar todo esto, el TPP se acaba y vamos a tratar de generar industria en Estados Unidos, generar empleo en Estados Unidos. Ahora, junto con esto propone la baja de impuestos, reducir la regulación estatal, y a mí esto no me cuadra. Hay algo que en el discurso de Trump es absolutamente incoherente. Su planteamiento central para reactivar la economía estadounidense es un gran gasto estatal en infraestructura. Bueno, el recorte de los impuestos
lo va a privar de una cantidad... ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Entonces, el único mecanismo, si no es de los impuestos, es endeudamiento. Bueno, esto es la vuelta a Reaganomics, es decir, a la política económica de Ronald Reagan en los años 80, que es la que ha causado esta crisis. ¿Y qué consiste esta crisis? En una profunda desigualdad. Hay una masa de por lo menos 30 millones de estadounidenses que son pobres, o sea, en la definición de pobreza de Estados Unidos. Y esta desigualdad ha significado que han crecido fortunas enormes, mientras una gran masa ha quedado excluida. Y de alguna manera muy peculiar, Trump, un multimillonario, ha logrado presentarse como el hombre de la calle, el que va a defender al trabajador indefenso y que él va a luchar por el hombre común y corriente. A mí no me cuadra. Yo no soy político, en el fondo lo está diciendo. Tenemos una economía, en el caso de Estados Unidos, que está endeudada en un PIB completo, lo que recauda o lo que mueve Estados Unidos en un año. Y está la baja de impuestos. Y lo que preocupa, obviamente, a nosotros los chilenos son los tratados de libre comercio. Pero pareciera que estos cuestionamientos, además nosotros somos así nomás, es que principalmente es a China y al NAFTA. A China porque desindustrializó la industria norteamericana. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad de que los tratados de libre comercio en su totalidad queden invalidados, cuestionados, tienen que pasar por el Congreso igual? Una revisión general de los tratados de libre comercio no la veo así en los primeros 100 días de Trump, porque eso conlleva una sacudida global muy fuerte. Lo que sí se puede observar lo siguiente, y es, Trump necesita lo siguiente, cumplir una promesa, y es cómo trae los procesos industriales hacia los Estados Unidos, y va a comenzar con lo más fácil, que es la repatriación de capitales. Él lo que le está diciendo es que va a haber un relajamiento de normas y de impuestos a todas las personas que regresen, o una sanción a quienes se queden afuera. Cuando uno toma eso y dice, bueno, ¿quién es el rival económico y comercial de China, o de quién se ha beneficiado en la suma y resta? Es China, evidentemente es China. Y después sale el factor México, que aparece agregado en esta relación, y él quisiera modificar el NAFTA. Todo eso con un mensaje poderoso hacia el proteccionismo y hacia un regreso de Estados Unidos hacia su interior. Yo creo que eso va a chocar con la siguiente realidad. Creo que el mundo le va a decir que una revisión general de los tratados de libre comercio es entrar en una arena muy compleja en un momento en que el mundo necesita que la economía vaya impulsándose y vaya tomando fuerza. No puedes acelerar la economía. Es decir, las señales que le va a entregar la economía y que le está entregando la economía hoy a Donald Trump es: o reimpulsamos la economía o la seguimos manteniendo estancada. Y a eso no le puede salir Donald Trump. Por lo tanto, hay cosas del discurso que va a tener que revisar. En el caso que tú mencionabas, respecto hacia Chile, le va a venir una revisión del Tratado de Libre Comercio, eso no va a ser posible. Primero, es uno de los tratados de libre comercio que más favorecen a los empresarios estadounidenses. Claro. Este tratado lo ha favorecido de manera notable, es decir, figurará en la última prioridad. No creo que lo vaya a revisar. Pero se produce una cosa, sí. El Tratado de Libre Comercio con China baja la expectativa de crecimiento chino, o simplemente su nivel de producción baja. A nosotros no nos repercute porque va a haber menos demanda de cobre, o estoy perdido. Sí, por supuesto, todo en una globalización como la que tenemos, evidentemente uno mueve una pieza en un lado y repercute en otra. Pero hay un antecedente aún mayor de lo que ustedes muy bien han comentado. Estados Unidos es una potencia global. Y al ser potencia global, ¿cómo se resta de esa globalización? ¿Cómo actúa pensando en un aislacionismo de nuevo, cíclico, que lo ha tenido muchas veces Estados Unidos, pero cómo se mantiene siendo potencia mundial cuando corta los vínculos que son los comerciales y muchos otros que les hacen potencia? De manera, Trump ha hecho, yo creo, una cosa bastante inteligente, obviamente, muy de comunicación. Ha tomado un termómetro, lo puso en Estados Unidos y dijo, ¿dónde me marca positivo? Sumó todo lo que marcaba positivo, lo incorporó en su programa y ha obtenido una elección. Ahora, ¿gobernará con el mismo termómetro? ¿Podrá hacerlo con un Estados Unidos que le demanda otra cosa? ¿Lo van a morigerar sus propios partidarios? Decía el otro día en un comentario, la cosa es muy simple, tener un presidente republicano no llama la atención. Las hemos tenido a lo largo de la historia y de todo, buenos y malos. Sin embargo, un republicano más, Trump sería uno
aceptable con sus altibajos. Un republicano, no republicano, antipolítico, un Trump que predomina su personalidad con toda su fortaleza y debilidades por sobre el partido, eso sí que sería distinto. Voy a la pausa y les dejo planteado lo siguiente: la relación de Estados Unidos, cómo cambia con respecto a las relaciones exteriores, desde ISIS, pasando por la OTAN, la ONU, la misma relación con México, cuando dice que va a construir el muro, lo va a construir. Pausa y estamos de vuelta. Antes, educación cívica. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Es el órgano que se encarga de aplicar las leyes y de administrar el gobierno. Donald Trump, tema de conversación aquí con nuestros panelistas. Y ¿se cumplió un ciclo político a nivel mundial? Te lo pregunto por la salida, por ejemplo, Brexit. O sea, los ingleses dijeron, para mí es un cacho estar metido en la Comunidad Europea. No hay ninguna duda de que los ciclos mundiales se producen y hay uno que está predominando. Primero, la no política tradicional, que es una constante, que está empezando. Lo segundo, no le creemos a las encuestas, ya lo hemos conversado, pero nada para nada. Lo tercero, la política permanente, el que maneja la política. Y eso hay un mensaje que sucedió en Estados Unidos, a mi manera de ver, bastante claro. No solo era la mantención del establishment con Hillary Clinton, sino que buscada en una fórmula que iba a ser la mujer de un expresidente, apoyada por el presidente que está. Todo con una perspectiva perfecta, muy armada de mantener política antigua, que el americano dijo, esto sí que es más de lo mismo, esto realmente es más de lo mismo, y yo me voy a oponer. Y ahí entra el nuevo ciclo de la política en el mundo. Y tenemos rupturistas, tenemos populistas, tenemos gente que abomina de lo que ya está establecido, porque las soluciones prometidas tantas veces por el establishment en todas partes no ha dado resultados, no le llega al ciudadano. Te lo pregunto también, Libardo, porque lo quiero hacer a la vuelta a la esquina. O sea, Carolina Toá, política de fuste, apoyada por el gobierno, no sale. Y sale un Felipe Alessandri, más bajo perfil, concejal puerta a puerta. El caso de Valparaíso, el caso de Conchalí, donde un ex cantante que se preparó, estudió 2 carreras y una que está por terminar, sale alcalde. Entonces, ¿qué relación hay como ciclo político mundial en estos fenómenos que nosotros los vemos aquí en la puerta del canal? La política no está respondiendo a las expectativas de las sociedades. ¿Y por qué? Y no responde por lo siguiente, porque los políticos se encargaron de sobredimensionar las posibilidades que ellos estaban haciendo. Y desde la política se hizo una promesa mayor a la que podían cumplir. Entonces, cuando uno evalúa a un político, uno que ofrece cosas en la campaña y en lo que realiza, uno se encuentra que ni el 10%. Y la gente se fastidió de eso y ha tomado una distancia entre el mundo político y la sociedad. Y eso se refleja en la abstención. La abstención es un fenómeno global. Pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en Chile. No solamente es una periferia de alguna parte de decir, ¿sabe qué? Por este concepto, esta sociedad no salió a votar. Cuando se produce ese alejamiento entre la propuesta política y la sociedad, la gente se fastidia. Y lo que hay es una mirada que lo que hoy entendemos como política general, o la vieja política, tiene que cambiar. Y no ha querido entender que las claves antiguas, las conexiones antiguas, la forma en que se hacía política la antigua, eso ha cambiado. Hoy, un experto en telerealidad, como lo es Donald Trump, da el batacazo mundial y gana la elección de la potencia número 1. En Colombia, todo el mundo pensábamos, yo voté por el sí, que iba a venir la realidad, que el sí bastaba para que se produjera el acuerdo de paz, y dijeron, no, un momentito, que aquí hay otras cosas que no se consideraron. Entonces, a mí me da la impresión que la política no se ha hecho cargo, que esa sobredimensión de la expectativa ha causado una lejanía del elector. Y esa lejanía del elector es apatía o la probabilidad que aparezca una contraoferta política, que es lo que ocurrió en Estados Unidos, que aparece una contrapropuesta, una contraoferta política que es capaz de entender eso que no entendió el político tradicional. Raúl, lo comentábamos fuera de cámara.
el rol que jugaron los medios de comunicación en Estados Unidos, porque pareciera que los medios de comunicación son parte de la élite también. Entonces viene una especie de burbuja. ¿Ah? O sea, probablemente muchos periodistas, ¿ah? y yo no me excluyo tampoco, nos hemos burbujeado. ¿Ah? Estamos en una burbuja diferente, y en el caso de Estados Unidos yo creo que no es una situación tan distinta. Bueno, digamos de entrada que no es que parece que son parte de la élite, son la élite, sí, los medios de comunicación. Y basta con ver quiénes son los propietarios de los medios de comunicación en Chile, en Estados Unidos, para saber quiénes controlan. Claro. Y es interesante observar que en Estados Unidos prácticamente la totalidad de los medios escritos apoyaron a Hillary Clinton. Absolutamente. Todos. Y en Estados Unidos existe esta tradición de auspiciar o manifestarse editorialmente a favor de un candidato. Y masivamente apoyaron a Hillary, de manera que esto también es una gran derrota, especialmente para la prensa escrita. Pero yo creo que sería peligroso generalizar sobre el fenómeno de qué está pasando con la política a nivel mundial. Yo creo que lo que estamos observando, porque tú señalaste Brexit, sí. Acá hay una crisis especialmente del capitalismo anglosajón, británico y estadounidense, que son los grandes impulsores de este proceso de globalización que comienza en los años 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Ese ciclo es el que se cierra, y se cierra de forma muy estrepitosa, con éxitos en el sentido de haber acumulado riquezas enormes en sus respectivos países, y yo diría que Chile, a la distancia, también fue parte de ese proceso, pero genera sociedades increíblemente desiguales, sociedades donde hay un descontento creciente, donde los servicios de salud, o lo que en Europa llaman el estado de bienestar, se deteriora en forma impresionante. Por ejemplo, los británicos tenían un sistema de salud que era un orgullo mundial, y eso se ha deteriorado en forma, pero realmente lamentable. Bueno, todo eso crea malestar, y ese malestar lleva a la gente a decir, volvamos de donde venimos, no queremos más de esto. Y eso es el Brexit en gran medida. No queremos que Bruselas nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, queremos volver a lo nuestro. Y en Estados Unidos hay una masa enorme de personas que se sienten... Están en la misma. Que están en la misma. Y por lo tanto dicen, queremos marcar algo. Pero hay un factor adicional que yo creo que no existía en los años 80 y que ha ido creciendo. Es el elemento, el carácter territorial del ser humano y de los pueblos. Y yo creo que Trump... Primero los británicos dijeron, la isla se va, se sale del continente, por así decirlo. Sigue siendo isla. Y yo creo que Trump, con mucha astucia, planteó el tema de volver a generar la frontera. Y el muro no es tanto un elemento de contención física, sino que es un elemento simbólico. No queremos que se diluya nuestro país. Y en su discurso él dice, cuando Hillary Clinton, la campeona de los tratados de libre comercio, estos tratados de libre comercio disuelven a la nación. Las empresas se pueden ir a cualquier parte y van a, digamos, Estados Unidos, quien quiera puede entrar, poroso, y eso, ¿qué es Estados Unidos si no tiene frontera? ¿Qué es un país si no tiene sus límites bien señalados? Por eso creo que hay un fenómeno específico de los anglosajones que probablemente no se está dando, no lo están viviendo los rusos, los chinos. Entonces empezar a hablar de un fenómeno mundial cuando en realidad es parte de la burbuja. Nosotros somos parte de esa burbuja occidental y tendemos a ver el mundo de acuerdo a nuestra perspectiva. Samuel, alguna frase suelta. Sirios y libios son caramelos envenenados. Se realizará un test ideológico extremo para poder entrar al país. Nos salimos de la OTAN, o que pague, vamos a bombardear a ISIS, vamos a mejorar los métodos de interrogación, aplicando tortura y ahogamientos. Entonces, eso causa temor, al menos. Entonces, ¿cómo comienzan las relaciones exteriores de Donald Trump en estos primeros 100 días? Yo creo que eso es un buen discurso para el americano que reacciona frente a estos desafíos. ¿Qué puede decir un americano que ha visto que el terrorismo, en vez de disminuir, aumentó? Que después de los atentados del 2001, sí en algunas partes del mundo se expande y con temor mucho mayor, que hay atentados por todos lados. ¿Qué dice el americano que le compite un latino, como ellos lo llaman, que le viene a quitar un puesto? ¿Qué le opina el americano básico?
que dice además, por favor, ¿qué está sucediendo en otras partes? ¿Cómo nos encontramos con Rusia? ¿En qué somos potencia frente a Rusia? ¿En qué lo demostramos contra China? Estos tratados que muy bien hablaba Raúl con el sentido de porosidad, pero con un detalle. Sí, la porosidad americana, pero no porosidad ni en China ni en Rusia. Cuidado, eso se mantiene con su frontera bastante clara. De suerte que estamos viviendo un periodo en que esa apertura, esa globalización, como tú mencionabas al inicio, está un tanto en riesgo, porque la gente quiere el resultado de otra vía, y no quiere más de lo mismo. Ese es el Trump, que está recién elegido. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa, cuando entra la Casa Blanca, que sea con guitarra. Y cuidado, y lo comentábamos con Raúl fuera de la cámara, existe muro. El muro existe, es un muro muy penca, digamos, de unas latitas, unos alambritos, pero hay un muro que existe entre México y un sector. Ahora, él piensa hacer un enorme muro, no sé, y que todavía se lo paguen ellos, menos. Pero ahora, lo comentaba en otro lado también, los muros, es necesario construir un muro con todo lo que significa el hormigón, lo que fuere, las rejas, lo que haya. No, se puede hacer legal. Y se puede hacer un Estados Unidos que controle tremendamente esa inmigración, que es uno de los problemas mundiales en este minuto. Si no hay plata va a ser de doctora. Te dejo la pregunta hecha, Libardo. La relación de Estados Unidos con Rusia y la OTAN que le pague a Estados Unidos. Pausa y ya estamos de vuelta. Educación Cívica. ¿Es el poder legislativo? Es el organismo encargado de hacer y modificar las leyes. En los países democráticos corresponde al Parlamento o Asamblea Legislativa. Donald Trump, parte de lo que es, protagonista de la conversación del día de hoy. La relación con Rusia, la relación exterior con la OTAN, con la ONU, salirse de los acuerdos medioambientales, ¿qué nos augura? Salirse del acuerdo medioambiental, es decir, esto es producir y tirando todo el carbono hacia el dióxido de carbono hacia la atmósfera. O sea, saquémosla de la conversación. No va a ser tema del cambio climático, no nos vamos a preocupar, pese a que debería ser el tema más relevante de la política mundial. No lo es. Saquémoslo de ahí. Ni siquiera intentemos recuperarlo porque vamos a perder tiempo. El tema con la OTAN, Trump ve que no sirve este músculo porque realmente ha sido, para el último tiempo, muy poco práctico las relaciones que se pueden hacer y acompañar desde la OTAN. Han fracasado. La última gran operación fue en Libia para sacar a Muammar Gaddafi, en donde terminó Muammar Gaddafi peleando con la OTAN y no con los rebeldes a su interior. Y eso es una de las grandes deficiencias que ha tenido la OTAN. En esa línea, lo que uno alcanza a otear, y digo solamente otear, porque es lo que estamos haciendo Raúl y el embajador Fernández, esto sería con bola cristal que no te que es difícil. Pero lo que uno alcanza a otear de las pocas líneas que Trump ha trazado es que en el rango de la intervención de la OTAN, arréglese allá y si quiere, págueme un royalty por usar la marca. Págueme a mí. Eso puede ser. Pero también le quita influencia. Sí, pero es que él está con una prioridad hacia el elector blanco que lo sacó adelante. Y para ello tiene que cumplirle. Sí. Y en esta dirección... Claro, que dice, ¿por qué tengo que andar metido yo allá? ¿Por qué tiene que morir mi hijo allá? Y él coloca el acento en lo siguiente, que no es tan descerebrado lo que uno puede analizar de Trump. Cuando dice, me puedo entender con Putin, es porque tarde que temprano la relación entre Estados Unidos y Rusia va a llegar a converger. Y va a llegar a converger porque los problemas periféricos que tienen son mayores. A saber, ¿en qué punto puede el interés tocarse para actuar conjuntamente? ¿Qué tienen en común? ¿En el terrorismo internacional? Claro. ¿En ISIS?
Y hay otra serie de factores que pueden hacer probable lo que no ha ocurrido en el tiempo. ¿Qué es lo que no ha ocurrido en el tiempo? Que viene la Unión Soviética y viene Estados Unidos separados, viene Rusia y viene Estados Unidos. Lo que yo entendí en su momento era que con el fin de los 4 hechos que se dieron en Europa, la caída del muro de Berlín, la reunificación del pueblo alemán, la desintegración de Rusia, en fin, con todos esos hechos, que iba a haber un nuevo trato entre Estados Unidos y Rusia. Eso no ocurrió. Y no ocurrió porque apareció la ideología, pero hoy apareció un nuevo factor y es la necesidad. Y la necesidad puede converger y anticiparse a esto que está planteando Trump, y es entenderse con los rusos en ciertas materias específicas. Entre ellas, y creo que la número 1 va a ser el terrorismo, que va ligado, por ejemplo, a encontrarse en Siria, a encontrarse con la batalla contra el Estado Islámico o con de frenar a este movimiento. Raúl, la carrera armamentista norteamericana, que es de loco, es las mayores fuerzas armadas del mundo. O sea, si yo tomo a todas las fuerzas armadas, incluida la Unión Europea, no llega a ser el equivalente para nada de lo que tiene Estados Unidos. Pero eso también significa un gasto de plata tremendo. Es más del 2% del PIB lo que invierten en Fuerzas Armadas todos los años, de lo que sabemos nosotros. Entonces la duda es... Un poquito más que... Claro. Y puede ser más. No, es más. ¿Sí? ¿Cuánto es? Yo creo que están cerca del 3,5. Llegando casi a 4. Uy, ni tienen plata. Y... No, ¿a qué destinan la plata? Ese es el punto, porque podría ser que el pueblo norteamericano diga, oye, ¿sabes qué? Salgamos de allá, salgamos de acá, gastemos menos, defendámonos nosotros. ¿Crees que la carrera armamentista norteamericana va a seguir tal cual es? ¿Cómo se lleva hasta hoy día? Bueno, Estados Unidos venía bajando su gasto militar y lo hizo bajo el presidente Obama, pero era simbólico, ¿no? Pero el gasto militar responde, y en países organizados como Estados Unidos, a una visión estratégica del mundo. ¿Qué tareas quieren cumplir? Y Estados Unidos se había preparado para 2 guerras simultáneas de rango medio, y eso requiere de varias flotas y de una capacidad de lo que ellos llaman alcance global. Es decir, ellos pueden llegar a cualquier punto del planeta, y lo demostraron ya en la guerra contra la ex Yugoslavia, que mandaron bombarderos que volaban hasta la ex Yugoslavia, eran reabastecidos en vuelo sin aterrizar en ninguna parte y volvían a Estados Unidos. Eso es alcance global. Ahora, el presidente Obama hizo un cambio estratégico muy importante y decidió desplazar el eje de la fuerza militar norteamericana desde Europa a Asia. Y esto lo llaman Asian Pivot, que es poner el eje en contener a China. Y yo creo que desde un punto de vista estratégico, Estados Unidos, Washington tiene razón. Rusia es un pequeño país, es la 12ª economía del mundo. Sí, tienen armas nucleares, pero Rusia no es una potencia mundial. Por algo estaba en el BRIC. Claro. O sea, era una potencia, la economía de Brasil es más grande que la economía rusa, para ponernos en proporción. Y Estados Unidos no le reconoce ningún estatus mundial a Brasil. Y no estaba dispuesto a concedérselo a Rusia. Por eso yo creo que Obama realmente no se incomodó mucho, incluso con las operaciones militares rusas en Ucrania. En cambio, con China sí ha desafiado abiertamente la intención de los chinos de utilizar atolones, cayos, para construir bases militares, y está desplazando todo su poder militar hacia Asia, porque claro, China es la 2ª economía del mundo. China es si hay alguien que puede hacerle sombra a Estados Unidos, es China, y eso tiene que tener una correlación estratégica militar, y creo que eso es lo que ha estado ocurriendo. Sin embargo, yo creo que la relación con China es una relación muy sofisticada. Fíjate que General Motors produce más autos en China que en Estados Unidos. Eso le molesta a Donald Trump. Bueno, pero es que finalmente él va a pelear con su establishment industrial. Claro. Es decir, General Motors hace un negocio redondo y gana fortunas en China. Apple produce todo, absolutamente todo, en China. A eso les quiere poner impuestos por producir afuera. Bueno, es eso. Los argentinos lo intentaron una vez y quisieron ponerle aranceles a ciertas importaciones chinas. Los chinos inmediatamente después dejaron de comprar soja argentina, y la política argentina duró 2 semanas. Es decir, lo mismo le va a pasar a Estados Unidos. Tú quieres complicar a los chinos, bueno, los chinos tienen muchos mecanismos para complicarte a ti, y en algunos casos son incluso superiores al daño que tú le puedes hacer a ellos. Eso es verdad. Y tienen paciencia además para hacer eso. 100%. Mucha. La relación justamente con China, con Corea del Norte, con un presidente que lo describía Hillary como que él no tenía la capacidad o la responsabilidad, o no se lo podía pasar el botón.
No, no va a haber apretar botones. Yo creo que eso es una caricatura. No, una caricatura, pero en el fondo diciendo que no se la puede dar para evidentemente en un debate como los que vimos, de una bajeza y además de muy poco alcance, por supuesto que el tema ordinario, es muy sensible, muy bajo, y terminaron pésimo para los dos. O sea, en definitiva, ahora todo lo que estamos criticando de Trump fue producto del debate, pero él mismo bajó su propio debate, de suerte que hoy en día no le encontramos muchas virtudes. Pero tenemos un detalle, a ver, pensaba mientras conversaba, y lo ponía muy bien Raúl y también Libardo, ¿en qué sentido? ¿Hay ahora un interés global norteamericano? ¿Lo representa Trump? Tal vez menos. ¿Y hay un interés ideológico? ¿Le escucharon alguna vez en el debate a Trump decir los derechos humanos, hablar de la democracia, hablar de que la iba a exportar y a vigilar que el resto del mundo fuera demócrata como lo ha sido Estados Unidos? Yo no lo escuché. A lo mejor lo dijo, pero no se me pasó por delante. Y el otro punto, este interés global que decía y describía muy bien Raúl, si acaso China es capaz de incomodar a Estados Unidos con un interés global que es patente, que no lo tiene Rusia, tiene intereses locales muy precisos como en Siria y en otros lugares estratégicos, pero ¿tiene un interés global? No. De suerte que si Trump resta este interés global con una política mal entendida solo por hacerle caso al ciudadano medio americano, va a bajar la potencia norteamericana. Entonces, esto de hacer grande a Estados Unidos le va a resultar al revés, porque él mismo se va a restar de la globalización, que es parte de esa potencia del mundo. Entonces, esta contradicción, yo la veo que una cosa es lo que puede haber sido eslogan político, y él abusó de los eslogans de todo orden, y otra cosa es lo que vaya a ser en una política americana tremendamente difícil, donde juega un papel elemental la Cámara de Representantes, el Senado y las fuerzas políticas tradicionales. Vamos a ver cómo lo van a tratar. Va a tener a los demócratas encima criticándole lo que hagan, y va a tener a una parte del propio electorado republicano criticándole lo que haga, y va a tener los artistas, y va a continuar la prensa, y van a continuar los cantantes, y van a ver las caricaturas. Trump va a tener que resistir su propia caricatura si quiere realmente adquirir la elevación de un líder mundial. Libardo, relación con Cuba, ¿en qué queda? ¿Punto nuestro? Muy interesante, ¿no? Yo creo que Trump, que tiene una deuda con el sector del viejo anticastrismo, que le salió a votar y lo votó de manera principal, le va a establecer una relación a Cuba, y yo creo que la política latinoamericana se va a sentir allí de la siguiente naturaleza. Le va a pedir a Trump más hechos reales al régimen de La Habana. ¿En qué sentido? Por lo pronto, Obama ha hecho más concesiones en este deshielo que se ha llevado adelante. Le ha hecho más concesiones y ha sido más paciente respecto a lo que puede ofrecer La Habana. Pero aquí, con Trump, en la administración por objetivos, que es una de las características que él va a tener, administración por objetivos, significará que le va a pedir al secretario de Estado o secretaria de Estado que nombre que haya más resultados, porque lo van a presionar los anticastristas. Es decir, aquí los grandes ganadores en esta pasada para la política latinoamericana tienen que ver con este sector, este núcleo duro del anticastrismo, que vuelve a tomar un aire, porque le va a decir, oye, don Trump, nosotros votamos por usted, y aquí tiene que reflejarnos eso, y se va a ver mucho en lo que se haga frente a los Castro. Por lo tanto, allí viene una ecuación que está ligada, que es La Habana con lo que pueda ocurrir en Venezuela y con lo que pueda ocurrir en Colombia. Ahí hay un triángulo en donde se va a sentir una presión que va a estar muy dirigida respecto a lo siguiente. Está dirigida a que La Habana suelte más cosas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tratamiento de los presos políticos? ¿Qué va a pasar con las libertades individuales? ¿Qué va a pasar con algunas medidas económicas que se tienen que tomar y que hacen parte de que las han frenado por lo pronto? Y yo creo que ahí le va a exigir más respuestas a La Habana de lo que por lo pronto le han ofrecido a Washington hasta este tiempo, desde el deshielo, ¿no? ¿Endurece su postura con Venezuela, Estados Unidos? Bueno, déjame decirte que en primer lugar los cubanos ya están preparando ejercicios militares de gran magnitud, de alcance estratégico. Apenas escucharon de la victoria de Trump, han hecho este anuncio, de manera que ahí ya tenemos una indicación de cómo vienen las relaciones y que viene un deterioro. Es decir, estos ejercicios que tienen una codificación comenzaron cuando el presidente Reagan ganó las elecciones en el año 80, y ahora lo repiten. Entonces todo este deshielo queda con un gran
signo de interrogación. Ahora, no me cabe duda de que Estados Unidos, que ha tenido una política absolutamente hostil hacia Venezuela, bajo el presidente Obama, y que ha tenido una serie de fricciones, y Estados Unidos hoy día está trabajando para obtener la salida o la interrupción del gobierno del presidente Maduro, y lo está buscando a través de conversaciones y que se realice de una manera u otra el referéndum revocatorio y que haya una salida política, en que voceros del gobierno norteamericano han señalado que esta es la última probabilidad, es la última posibilidad en que pueden llegar a un acuerdo conversado, que no se pierda esta opción. Yo creo que es claro que Estados Unidos ha sido militante en tratar de conseguir un cambio de régimen en Venezuela. Me queda poquito en este bloque. Samuel, entonces la postura de Estados Unidos se va a endurecer en Venezuela por lo que ustedes mismos decían, por presión, o Venezuela finalmente... No, sí importa, porque hay un electorado y hay una migración de Latinoamérica hacia allá que va a Estados Unidos y no se va a Corea del Norte. O sea, seamos claros, ¿no es cierto? Es de una tendencia muy determinada. Yo creo que va a venir un apriete de algunas flaquezas que no han resultado. Y es una de las críticas, como ustedes apuntaban bien, que le han hecho a Obama. O sea, el balance positivo-negativo de Obama es curioso. En lo interno, más o menos ya han logrado que el déficit y los problemas económicos estén relativamente superándose. Pero en lo internacional no anota ventajas. La relación con Cuba, ustedes ya lo marcaron, no hay una ventaja total para Estados Unidos. La relación con Rusia, ¿quién ha ganado? La relación con China, yo no la veo, no hay ninguna victoria americana. La relación con Venezuela, ahí está Maduro, con todos los problemas que sabemos, pero ahí está. La relación con los Castro, ¿en qué han cedido los Castro? O sea, la relación con Corea del Norte, sigue el enano chico está jugando a tirar el cohete, pero... Yo diría, ¿eso lleva a una crisis mundial? No. El interés americano yo lo veo que es mucho más global. Es de esperar que un personaje de intereses muy cortoplacistas, muy locales, logre dimensionar un interés global. El rol que tiene. Yo creo que la política internacional va a quedar muy entregada a un Departamento de Estado, depende de quién nombre. Pero él no va a ser un gran actor activo en la política mundial. Se va a preocupar de lo interno porque ahí está su base. Pausa, educación cívica y volvemos. ¿Qué es el Poder Judicial? Uno de los 3 poderes del Estado que ejerce la administración de la justicia. Pregunta para los 3. Chile. ¿Cómo quedamos nosotros más allá de lo económico? Porque ya estamos ahí como esperando qué vaya a pasar con el Tratado de Libre Comercio en términos de inversión extranjera, en términos de tasa de interés del Banco Central, precio del dólar. Me lanzo al ruedo. A mí me llamó mucho la atención que la presidenta Michelle Bachelet abrazara rápidamente la candidatura de Hillary Clinton. Está bien que una persona que no representa al Estado lo haga. Está bien que las personas lo hagan. Pero cuando alguien que tiene la potestad del Estado involucra al Estado. Es decir, la adhesión de la presidenta Bachelet incluyó a todo el Estado en esta adhesión hacia Hillary Clinton. Y esto me recuerda mucho el episodio que se vivió durante la administración del presidente Lagos y la elección de Brasil, en donde José Serra y Lula disputaron la presidencia, y a Chile y al presidente Lagos le gustaba mucho Serra, porque eran amigos de Cardoso, de Fernando Henrique Cardoso, y ahí se provocó una adhesión de Chile que abrazó esa candidatura. Con el paso del tiempo, gana Lula, y a Chile le costaron 3 años. 3 años para que Lula perdonara esta injerencia de Chile en la política y en la elección de ella. A mí como no me gustaría... Pero eso es más cercano, porque yo no sé si algún miembro personal alto... Cuidado, no ha sido el único apoyo, a Dilma también, a la Cristinita también, sería, lo que pasa es que más cercano es más complicado.
Claro. Más complicado. Claro. Porque el hecho concreto es que la relación entre Chile y Brasil se demoró 3 años durante el primer mandato de Lula para restañarse. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que con esta adhesión a la candidata que pierde, Chile queda en una situación, yo no digo que de menoscabo, porque había muchos dirigentes mundiales que tampoco estaban en esta oportunidad, pero es que el mensaje fue acompañando a Hillary Clinton con ella físicamente y hubo este respaldo. Cuando uno involucra al Estado, que es lo que hizo Chile, cuando venga la posesión de Trump, a Trump y la Bachelet los va a acompañar un año exactamente de presidenta ella. Y si hubiese alguna materia que hablar, vamos a tener una distancia muy larga. Vamos a tener una distancia, porque recordemos que lo más importante aquí, más del capricho o el interés o la mirada personal que un gobernante tenga sobre alguien, es no inmiscuirse en los procesos políticos internos y en una electoral. Si alguien viniera afuera y me dijera, yo quiero intervenir en esta campaña, yo soy amigo de Piñera, yo soy amigo de Lagos, y me gustaría que un gobernante, y lo va a decir inmediatamente, ¿sabe qué, señor? Diríjase a su política ya. Y eso creo que nos vamos a... Como le dijeron a uno, no me gusta tu señora. Raúl, Chile, me gusta lindo. Mucho, que es más peligroso. Es más peligroso. Pero claro. Chile lindo. ¿Cómo quedamos nosotros ahora en adelante? Además de lo que podría ser algún embate económico. Yo creo que Chile va a ser uno de los países menos perjudicados en América Latina, porque hay un fenómeno que es súper relevante para el resto del continente, y que es la gran cantidad de latinoamericanos que residen en Estados Unidos y que dan origen a este fenómeno masivo de las remesas, y que son el dinero que envían los inmigrantes, los que están residiendo en Estados Unidos, a sus familias. Y esto en muchos países, en Guatemala, El Salvador, es la principal fuente de ingresos del país en divisas. Y es una inyección a la vena de las familias, directa a las personas. Afortunadamente en Chile no tenemos esa situación, y creo que en términos generales nuestra economía es complementaria con la de Estados Unidos, nuestras exportaciones, de manera que yo creo que a Chile, desde un punto de vista económico, no lo va a afectar demasiado. ¿Podríamos perder la visa waiver? Parece que no, que somos bien portados. A ver, yo creo que estamos en un periodo que se inicia con Trump de total prescindencia de Estados Unidos de prácticamente todo Latinoamérica, con excepción de México y los muy grandes, y nosotros cero. O sea, yo veo que no va a haber ningún acercamiento, ninguna relación llamativa. Eso nos puede perjudicar desde el momento que en la presidencia no estamos allí, pero nos puede a lo mejor beneficiar desde el momento en que, a su vez, no tenemos la importancia necesaria para que se fije y revise, como decía Raúl, muy punto a punto, la visa waiver o el Tratado de Libre Comercio, o signifique algo muy importante. No lo veo por allí. Pero lo que sí también veo es que esta presidencia lleva a que nosotros no nos precipitemos, no hagamos un escándalo de lo que puede suceder con Trump. Ha habido una reacción en todo Latinoamérica, no ha habido un país que haya apoyado a Trump masivamente, ningún medio de comunicación, ningún intelectual. Vale decir, Trump era persona non grata para todo Latinoamérica. Se la ganó también, hay que decirlo claro. Pero por otro lado, la falta de interés de Trump nunca mencionó ningún país latinoamericano salvo México. Raúl, ahí viene la cámara número 3. 30 segundos el comentario. Esto se llama libertad de expresión. Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura muy difícil. Yo veo a Trump como un peligro. Lo que él ha dicho es extraordinariamente grave. Un político que legitima la tortura, el abuso de los derechos humanos. Uno podrá decir, bueno, esto lo dijo en campaña, pero hemos aprendido con muchos políticos siniestros en el pasado que hay que tomarlos en serio, que es muy grave decir, no, son palabras, cuando lleguen al gobierno van a ser diferentes, y si no son diferentes, y eso es la actitud que han tomado muchas personas en el mundo, de alarma y de estar muy atentos a qué es lo que viene, porque por las palabras es muy alarmante. Eduardo, la 3, libertad de expresión. Donald Trump es la materialización de esa desconexión que se provoca entre la política tradicional y la sociedad. El deber en estos tiempos de quienes se dedican a la política es
que no se destruyan esos puentes. En Chile en particular estamos en un proceso en el cual se requiere que haya entre la oferta política y el mensaje que le llega a los ciudadanos que sea consistente, que sea coherente y que se entienda que el respeto fundamentalmente va a contribuir mucho a la madurez de nuestra nación. En esa línea, el debate presidencial que vamos a vivir requiere muchas cosas. Una lección aprendida de lo que ocurrió con el caso de Donald Trump. Lo siguiente es cómo se resuelven las disputas internas que tengan los partidos políticos y sobre todo, no perdiendo de vista, si no mejoran la propuesta política con seriedad y con consistencia y coherencia, lo que va a pasar es que no en esta, pero en la próxima elección tengamos un Donald Trump en Chile. Ahí la Cámara del Centro, don Samuel. Yo creo que tenemos, como lo decía al comienzo del programa, quitar las exageraciones. Trump representa, por cierto, algo inesperado, representa una incógnita por sobre todo. Lo grave es que la incógnita es el presidente de Estados Unidos, ni más ni menos. Sin embargo, lo que tenemos que quitarles es ese dramatismo y tratar de no seguir pensando como externos, como latinoamericanos o como chilenos en nuestro caso, sino que tratar de interpretar lo que es Estados Unidos y lo que ellos han logrado o no logrado, acertado o no acertado. Pero esta es una responsabilidad norteamericana, esta es una responsabilidad de quienes lo eligieron. Y yo tengo algo más de confianza en este sentido. Estados Unidos es una máquina muy grande, muy difícil de manejar, que tiene muchos factores y tiene muchos factores de equilibrio. Allí no caben los caudillismos. Nunca han triunfado, ni siquiera presidentes con gran personalidad. Por eso tengo la confianza de que va a haber una morigeración de las exageraciones del Trump candidato. Cortito, me queda un minuto. ¿Y qué pasa ahora con Hillary? ¿Se retira? Fueron derrotados. Hillary Clinton desaparece de la escena política porque no tienen, después de ellos dos, de Bill y de Hillary, no tienen... ¿No tienen capital? Chelsea no le gusta la política, no le gusta. No tienen capital. No, o ¿no estás de acuerdo? No, yo creo que Estados Unidos tiene una política muy buena de renovación de rostro y los presidentes cuando han cumplido una fase salen de escena y en el caso de Hillary ella se preparó durante décadas. Compitió con el presidente Obama por ser la candidata, sí. Perdió allí. Bueno, esto es el fin político de Hillary Clinton definitivo. La película House of Cards refleja mucho de lo que es aferrarse al poder. Y le habrán pasado la cuenta identificando al personaje, a la esposa del diputado que después termina siendo presidente con ella. Sí. Le puede haber pasado la cuenta, la caricatura, pero tal vez no, aferrarse al poder. Tal vez no. Yo pensando en una Hillary Clinton en ese papel, no la veo terminada. Yo la veo postulando en algo. No, esto es parte de la anécdota. Sí. Muchas gracias. En la silla del águila, que lean. En la silla del águila. En la silla del águila. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por las opiniones y por supuesto gracias por la parte didáctica que para todos es súper importante. Nos encontramos el próximo fin de semana. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Muchas gracias.